Ensayo de número de rebote esclerométrico en concreto endurecido. Para realizar el ensayo de número de rebote esclerométrico en concreto endurecido es necesario utilizar guantes, respirador, gafas, botas con punta de acero, casco con orejeras. En este tutorial se realizará el procedimiento de ensayo para determinar el número de rebote sobre una superficie de concreto endurecida empleando un martillo de rebote. Con este método determinaremos la uniformidad de elementos de concreto para establecer comparativamente regiones de menor calidad o de concreto deteriorado, además de la resistencia del concreto en sitio empleando una correlación previamente establecida para ese tipo de material. Las relaciones entre el número de rebote y la resistencia del concreto es proporcionada por los fabricantes de instrumentos y serán utilizadas solo para dar indicaciones de una resistencia relativa del concreto en diferentes regiones de la estructura. Se debe establecer la relación entre los números de rebote obtenidos en la estructura con la resistencia de núcleos extraídos de los mismos lugares. Para mayor información sobre desarrollo de correlaciones y estimar la resistencia en sitio, recomendamos revisar NTE INEN 3121, ASTM C805. Asegúrese que todas las pruebas se realicen con el mismo martillo para evitar tener variaciones en los resultados, que pueden ir de 1 a 3 unidades. Además, es necesario contar con los siguientes equipos. Martillo de rebote, con las siguientes características. Un martillo de acero con resorte que al ser liberado golpea un émbolo de acero en contacto con la superficie de concreto. El movimiento del martillo de resorte debe tener una velocidad constante y reproducible. La distancia de rebote del martillo desde el émbolo de acero se mide en una escala lineal que posee el instrumento. Piedra abrasiva o material equivalente. Yunque de prueba con las siguientes características. Un cilindro de acero de aproximadamente 150 milímetros de diámetro por 150 milímetros de alto. En este punto es importante la verificación de los martillos de rebote al menos una vez al año, especialmente si hay motivos para cuestionar su correcto funcionamiento. Se puede verificar la operación funcional del martillo de rebote usando el yunque de prueba. Normalmente, un martillo de rebote dará como resultado un número de rebote de 80 más menos 2 cuando se prueba en el yunque. Este último necesita ser apoyado en una base rígida para obtener resultados de rebote confiables. Área de prueba. Para la selección de la superficie de prueba, las zonas de concreto evaluadas tendrán al menos 100 milímetros de espesor y estar fijos dentro de una estructura. Es importante considerar el evitar áreas de alta porosidad. Identificar si la superficie no presenta carbonatación porque puede resultar en un aumento de rebote. Para la preparación de la superficie de prueba, el área de prueba debe ser de al menos 150 milímetros de diámetro. Las superficies de textura gruesa o con mortero suelto deben ser pulidas y alisadas con la piedra abrasiva. Las superficies lisas por el encofrado o por llana no necesitan ser pulidas. Es una buena práctica realizar una cuadrícula 4×3 para la distribución de los golpes. Procedimiento. Sostenga el instrumento firmemente para que el émbolo se mantenga perpendicular a la superficie de prueba. Luego, empuje gradualmente el instrumento hacia la superficie de prueba hasta que el martillo impacte. Después del impacto, mantenga la presión sobre el instrumento y, si es necesario, presione el botón lateral del instrumento para bloquear el émbolo en su posición retraída. Posteriormente, observe el número más cercano de rebote en la escala y registre el número de rebote. Tome 10 lecturas de cada área de prueba. La distancia entre dos puntos de impacto será de al menos 25 milímetros. Se debe examinar la impresión hecha en la superficie después del impacto. Si el impacto ha causado una fisura o rompimiento, se procederá a descartar la lectura y tomar otra medida y lectura. Cálculo. A continuación, se debe desechar las lecturas que difieren del promedio de 10 lecturas por más de 6 unidades y, en consecuencia, determinar el promedio de las lecturas restantes. Si más de 2 lecturas difieren del promedio en 6 unidades, deseche todo el conjunto de lecturas y determine los números de rebote en 10 nuevas ubicaciones dentro de la zona de prueba.
Si es necesario, aplique el factor de corrección al número de rebote promedio en caso de que el ensayo no se haya ejecutado con una orientación horizontal. Informe. Como resultado, realizaremos un informe que contenga lo siguiente. Primero, información general. Fecha de prueba. Temperatura del aire y tiempo de prueba. Edad del concreto. Identificación de la ubicación de prueba en la construcción de concreto y del tamaño del elemento ensayado. Segundo, información sobre el concreto. Identificación de la mezcla y tipo de agregado y grueso, y resistencia especificada del concreto. Tercero, descripción del área de prueba. Superficie de concreto pulida con piedra abrasiva. Cuarto, información sobre el martillo. Identificación del martillo o número de serie y fecha de verificación del martillo. Quinto, datos de número de rebote. Orientación del martillo durante la prueba. En superficies verticales, paredes, columnas, vigas profundas, elevación relativa de la región de prueba. Números de rebote individuales. Observaciones sobre las lecturas descartadas. Número de rebote promedio y, si corresponde, descripción de las condiciones inusuales que pueda afectar las lecturas de prueba. Holcim. Confianza que construye.